Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes para usted como ciudadano, para nuestra comunidad, para nuestro estado, para nuestro país. El miércoles pasado se celebró en la ciudad de Chihuahua el Congreso Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. Por primera vez se constituye un comité ejecutivo estatal y una comisión de justicia y honestidad, o de honestidad y justicia, que son los órganos que a nivel local pues se abordó un tema que me parece la mayor relevancia. Ahí los delegados que emergieron de las asambleas o congresos distritales que se realizaron, se pronunciaron a favor o no de la conversión de este movimiento Morena en un partido político. El voto mayoritario fue en ese sentido, de que sí, hay que avanzar. Y bueno, el 20 de noviembre, 19-20 de noviembre, se va a realizar en la Ciudad de México el Congreso Nacional, donde seguramente, al menos por los resultados de las 299 de 300 asambleas distritales que se han realizado en el país, pues la mayoría se pronunció por la construcción de un nuevo partido de izquierda. Aquí, en el caso específico de Chihuahua, resultó electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal el sociólogo Víctor Quintana, que usted ya conoce muy bien, es huésped de este programa en muchas ocasiones, pero en esta ocasión vamos a hablar de este tema. Bienvenido, Víctor, y felicidades. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias otra vez aquí a Fondo, que nos recibe en su espacio. Y mira, pues para mí periodísticamente lo más cómodo sería narrar los detalles del Congreso, cómo se organizó, cuántos fueron, cuántos delegados, estas cosas, pero bueno, pues eso pero no queremos que la gente eso les corresponde a ustedes sí. Difundirlo, sí. ¿Verdad? A mí me interesa, porque creo que ha estado en la agenda pública nacional incluso, el tema de por qué un nuevo partido, qué tipo de partido, con qué fines, para dónde va, ¿verdad? Este tipo de cuestiones, si esto significa efectivamente un retroceso o se está construyendo una plataforma para avances distintos. Sí. Y yo quisiera empezar por hacer esta reflexión. Yo creo que la izquierda en México, a juzgar por los resultados específicos, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito social, pues ocupa un espacio público preponderante en nuestro país. No solo fue la segunda fuerza electoral, es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, la tercera en el Senado, tiene presencia en las universidades, ya no solo públicas, sino incluso privadas. Es un factor de opinión muy importante en los medios de comunicación, en el ámbito intelectual. Hay mucha gente que comulga con los propósitos, los fines, los objetivos de la izquierda o las izquierdas, para hablar, ahorita vamos a hablar de esto también. Y bueno, yo creo que es un factor que ha contribuido de manera fundamental en el proceso de transición democrática que ha vivido México en los últimos 30 años. Toda esta transición hacia la democracia no hubiera sido posible sin la participación decidida de la izquierda. Y de repente nos topamos, ¿verdad?, que el candidato que obtuvo 16 millones de votos, el que llevó a la izquierda a la segunda posición de fuerza electoral en el país, el que ha logrado hacer de la izquierda ya no una fuerza testimonial, sino una fuerza política que aglutina incluso a otras expresiones, decide salirse del PRD, por un lado. Dice: hasta aquí concluye mi alianza con el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano en términos formales, y vamos a construir un nuevo partido. ¿Por qué, Víctor? A ver, explícanos. Bueno, Andrés Manuel dice: vamos a discutir si construimos un nuevo partido. Bueno, sí, eso dice. Vamos a decidir, vamos a discutir. Y tú me conoces,
y no soy muy de la lógica de partido político. Yo Sí, sé. Ajá. tú me conoces, soy más de la lógica de un movimiento. Ujú. Yo estuve muy observante, yo participé en 1, 2, 3, 5 asambleas, 5 congresos distritales o subcongresos. Y me pareció muy interesante ver cómo opina la gente. Ujú. Y la gente señala 2 cosas. Primero, se siente como arrimada. Se siente como arrimada en los partidos con que se ha aliado el movimiento Morena. que aglutina a Andrés Manuel. Ujú. ¿Sí? La gente se siente como que no son su casa. ¿Sí? Y dice, es que nos ponen las condiciones, nos ponen candidatos. ¿Sí? Entonces, no, y además, pues en muchas cosas hacen lo que ellos quieren, no lo que se requiere en el movimiento. Por eso tenemos que ser partido. Por una parte hay esa claridad, Ujú. y es abrumadora esa opinión de que es necesario ser partido político. Ahora bien, luego la gente dice, pero no un partido como son los partidos. Por eso debemos seguir siendo un movimiento. Debemos seguir siendo un movimiento que estemos cercanos a las personas, que no nos burocraticemos, ¿sí? Que no andemos luchando por el poder. Eso señaló la gente también. Entonces me llama la atención. Y hubo casos, como en Cuauhtémoc, donde los oradores que intervinieron fueron tan enfáticos que provocaron un problema logístico. En las cartillas de votación decía, ¿tú estás de acuerdo en que Morena A siga como asociación civil solamente, o B, que se convierta en partido político? Ujú. Entonces mucha gente, es que nosotros no, nosotros queremos que sea un movimiento que tenga un registro como partido. Querían las dos cosas, Sí. o sea, una fusión de su De- condición de movimiento y de partido. Y de partido, pero que el partido no absorba el movimiento. ¿Mm? Una cosa muy dialéctica, que el partido no absorba el movimiento, ¿sí? Pero que el movimiento en un momento dado tenga los garras, los instrumentos de un partido. ¿Mm? Esto me pareció muy interesante. Y en Cuauhtémoc hubo que anular muchos votos porque decían movimiento y partido. Ellos le agregaron una tercera opción. Sí, ellos le agregaron una tercera opción. Que me parece bien interesante esto. Entonces creo que de alguna manera responde esto, porque aquí, sobre todo en Chihuahua, hubo mucha incomodidad de alguna gente con que se le identificara con uno de los 3 partidos. Gente que se acercó, gente que participó intensamente y dice, oye, pues, pero me identifican, en este caso, como el PT. Yo no quiero ser del PT. Porque los candidatos que iban de alguna manera en la lista plurinominal y salen son del PT. Y porque aquí la representación en el IFE del frente, del movimiento amplio progresista, sí. era del PT, Ah, ok. ¿sí? Entonces la gente no se sentía cómoda. Entonces decían, necesitamos nuestro propio registro. Pero sí hay preocupación de que nos vayamos a convertir, de que nos vayamos a subsumir en la lógica partidista, partidócrata, diría yo. Ujú. Bueno, este esquema me lleva a mí a la otra pregunta. Es muy evidente, por lo que me estás diciendo, que no solo Andrés Manuel López Obrador no se sentía cómodo en esta coalición de fuerzas Sí. de izquierda. De alguna manera se sentía utilizado, por así decirlo, por las burocracias partidistas de los partidos de izquierda. También la gente, por lo que Sí, me estás diciendo, también o sea, la gente, también sí. la gente, sus Sí. simpatizantes, sus seguidores, están en esa situación. Vamos a una pausa, Víctor, y regresamos con este tema porque me parece clave. De una vez te hago la pregunta. Esta propuesta de Partido Movimiento me parece muy clave, pero antes de eso vamos a abordar qué hacer. Ya sabemos qué no hacer, pero
¿Qué sigue? ¿Qué sí hacer? Ok. Regresamos. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. En el segmento anterior nos quedamos con una pregunta que me parece clave en estos momentos y que siempre ha sido en las distintas etapas de evolución, de desarrollo de la izquierda, ¿qué hacer? Yo recuerdo en los años 80, pues se decía que la única posibilidad de avanzar era crear la unidad de todas las fuerzas de izquierda. Sí. Y en función de eso, pues se dieron procesos de fusión de distintas fuerzas. Surgió primero el PSUM, después el PMS, que aglutinó a distintas organizaciones, partidos. Y ahora lo que se plantea es lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué, Víctor? Ahorita yo en el primer segmento hablaba del peso específico que la izquierda tiene. Sí. ¿Cuál es la apuesta de esta nueva agrupación? Porque a mí me da la impresión, y me corrige si yo estoy, me da la impresión de que a veces la izquierda se la juega cada 6 años, como si fuera un volado. Si gano, bien, ¿verdad? Pero como que no valora. Como dice Lorenzo Pérez, siempre vamos un fraude atrás. Sí, siempre vamos un fraude atrás. Sí. Y entonces es un todo o nada. Es como volver a empezar siempre sí. En ciclos sexenales. Sí. Como si el único objetivo de esto fuera la conquista de la presidencia de la República. Porque pues, ganan estados, han ganado municipios, gobiernan el Distrito Federal. Bueno, ¿por qué esto? Más allá de esa comodidad o incomodidad, ¿para dónde va esto? Qué bueno, no, la pregunta es excelente y le hace a uno pensar muchísimo. Mira, yo pienso que esa lógica de decir, apostarle todo al 2018 o al 2024 debe desaparecer, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos de construir cotidianamente el poder de la gente, el poder de la ciudadanía. Si en 2018 ese poder se condensa, por decirlo, ese poder cotidiano, callejero o cultural, todo social, eso, se condensa en una presidencia de la República, en otra forma de poder, que es el poder formal de la presidencia, excelente. Tendríamos mucho más fundamento para cambiar el país ya habiendo conquistado ese poder cultural, cotidiano, de los espacios de la gente. Pero si no lo conquistamos, ya habremos avanzado mucho en la transformación del país. Mira, te voy a hacer un ejemplo muy claro de algo que está sucediendo en Chihuahua ahorita. Yo le agradezco a Carla Herrera, yo le agradezco que su acto en el campestre ha resultado un acto tremendamente pedagógico, claro, a fuerza, claro, pero pedagógico de la sociedad chihuahuense. Nunca se había llevado a la escena pública, o mejor dicho, al espacio público, el asunto de los matrimonios del mismo sexo, de su derecho a adoptar, de estar en los espacios como el club campestre. Nunca se había llevado, nunca se había cuestionado tanto a la gente, nunca se había opinado tanto al respecto. Así es. ¿Sí? Así es. Y yo creo que aunque a Carla la expulsaron del campestre por la razón de ahí,
la sociedad chihuahuense no va a permanecer igual después de este evento. Coincido totalmente contigo. No va a permanecer igual. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo cotidiano de tal manera que en 2018, aunque nos ganen la presidencia o aunque nos hagan fraude en la presidencia, ya el país sea muy diferente al de ahora. Que esté un poder ciudadano, un poder popular cada vez más expandido. Dicen los críticos de en particular de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que Sí. este movimiento que él encabeza, que él representa, que se trata pues de un movimiento de izquierda contestataria, de un movimiento de izquierda que está enfocada exclusivamente a la conquista de la presidencia, que Andrés Manuel está construyendo este partido precisamente para, sabe que ya en la coalición ya no va a poder ser candidato y que entonces pues está haciendo su propio partido, así lo dicen, para ser de nueva cuenta el candidato en el 2018. Y que esto es una irresponsabilidad histórica porque no se está consolidando lo que la izquierda conjuntamente ha venido construyendo en términos de consolidación, de transición democrática, de avances, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te lo pregunto porque va muy relacionado con lo otro. ¿Qué opinión te merece esa visión de esta gente? Mira, yo pienso que, no sé si tú oíste ayer una frase que me impresionó mucho de Andrés Manuel, porque casi, ahí está el padre Camilo, yo creo que el padre Camilo resonó tremendamente con ella, dijo, y vamos a trabajar duro, y si no ganamos 2018, dijo Andrés Manuel, dijo algo parecido, pero lo que voy a decir sí lo dijo muy precisamente, es que la felicidad no está en ganar el poder, la felicidad de uno radica en la capacidad que tenga uno de ayudar a ser felices a otros. Sí, claro, sí lo oí, cómo no, desde luego. Sí. E incluso vi que el padre Camilo Daniel se emocionó con ese planteamiento, porque es el planteamiento que es muy coincidente con el de la Teología de la liberación. Teología de la liberación, del amor al prójimo, ¿verdad? De dar todo, Sí. y eso ya es una satisfacción, es una realización personal. Pero, Víctor, estamos hablando de un partido y los partidos se construyen con un fin. Sí, yo ¿verdad? pienso que ahí está el caminar en la cuerda floja, ¿sí? Ajá. Que no te caigas a ninguno de los dos lados, o sea, estar balanceando los dos factores, el factor movimiento, cercanía a la gente, cercanía a sus necesidades, transformación de lo cotidiano, y el factor partido, participación en elecciones, instancias de poder, etcétera, etcétera. Es la cuadratura del círculo, no es fácil, no es fácil. Pero yo le entré a esto porque yo le apuesto a buscar eso, a abrir ese espacio. Le apuesto a que abramos ese espacio nuevo. Y fíjate, tú hablabas ahorita de los otros partidos. Uh-huh. Yo no estoy diciendo el PRD ya se vació, el PRD ya se hizo conservador, el PT y el Movimiento Ciudadano ni se diga. Qué bueno sería que el PT, el PRD y el Movimiento Ciudadano dijeran, es que ya no tenemos un liderazgo como el de Andrés Manuel. Entonces la única manera de conservar fuerza o de ganar fuerza es convirtiéndonos en partidos diferentes a lo que hemos sido, ¿sí? En partidos que retomen las demandas de la gente, en partidos que combatan realmente al lado de las angustias cotidianas de las personas. Entonces, tendríamos una izquierda a lo mejor dividida en partidos, pero muy confluyente en sus objetivos fundamentales, y esto fortalecería mucho el país. Sí, claro, de hecho, yo estoy convencido de que a partir de que el Morena se convierta en partido, como se llame, tenga su registro, y participe en las elecciones desde 2015, porque no va a poder participar en ninguna otra, Sí. ¿no? Porque así lo establece la ley,
y yo no tengo la menor duda que van a lograr el registro en el 2013, Sí. participan en el 2015, ahí se va a decantar y se va a saber, pues, qué peso específico tiene cada fuerza. Sí. Y esto va a obligar a una reflexión profunda de todos. Creo que esto es saludable, Sí, porque cómo no. sacude de alguna manera, Sí, sí. mueve inercias Sí. y va a plantear nuevos escenarios. Si quieres, regresamos con este tema en el siguiente segmento. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta hay que sudar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando un tema de verdad crucial para la democracia, para el desarrollo de este país, para el proyecto de nación que todos coincidimos, pues debe ser otro al que actualmente tenemos, porque no estamos satisfechos con lo que está ocurriendo. Y siempre se ha dicho, y yo se lo escuché decir ahí a Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que nuestro objetivo era la transformación de México. Sí. Yo creo que si tú le preguntas a cualquiera, México se tiene que transformar, tiene que cambiar, te va a decir Hasta que el sí. Partido Verde. Todos te van a decir que sí se requiere transformar el país. Sí, sí. Bueno, pero ¿de qué transformación estamos hablando Sí, sí, y sí. por qué vías? Sí. ¿Verdad? ¿En base a Algo qué principios, a importantísimo qué que valores? dijo. Porque eso yo creo que, Sí. si no queda en una frase hueca, retórica, ¿verdad? O sea, todo el mundo, como nos dijeron también en el 2000, vota por el cambio, pues sí, pero ¿cuál cambio? Sí, ¿Hacia sí, sí. dónde? ¿Con qué contenido? Sí. Yo te pregunto, la transformación de México, ¿hacia dónde? Muy bien. ¿Cuál es el proyecto de país, de nación que se están planteando? Mira, yo creo que esta transformación, como dices, todos los... No hay partidos de derecha en ese aspecto. Aquí en México no hay partidos No hay. de derecha. No hay ningún partido que diga, no, queremos conservar las cosas como están. Nadie es defensor volver al del pasado. status quo. Nadie, Nadie, ni la nadie. vuelta al pasado. No, todo el mundo Ni es... el PRI, hasta Ni el el PRI PRI. dice, No, necesitamos cambiar. Sí, todo el mundo aquí habla de cambiar. No son como los republicanos de Estados Unidos, que son Esos sí derechistas son- más claros, ¿no? Sí. Bueno, esa transformación del país debe ir en dos ejes que corresponden al eslogan del PRI. ¿Sí? Democracia y justicia. Democracia y justicia social. Un binomio que no hemos, un cubo de Rubik, ese Sí, cubito, sí, que se le- que no hemos podido armar en México. Hubo un tiempo en que avanzamos significativamente en justicia social. Sí. No cabe duda que la expansión económica del país, que el reparto de tierras de la revolución, que la expansión de la frontera agrícola, que la industrialización de México, Que la educación. que la educación, que la extensión de los servicios de salud generaron un avance en cuanto a los derechos de la gente. Derecho a la educación, a la salud, a la nutrición, a la vivienda. Yo creo que hubo eso, Claro. es indudable. ¿Mm? Pero el otro parte del cubo, Ujú. la democracia no existía. Porque lo que eran conquistas de la gente no se concebían como conquistas, sino eran concesiones.
graciosas concesiones del Estado a la ciudadanía. Es más, hasta el año pasado, la Constitución estaba redactada en esos términos. El Estado garantizará, el Estado garantizará, otorgará estas garantías a los ciudadanos. O sea, nosotros si teníamos, no se llamaba derechos, teníamos garantías. Garantías, incluso se cambió el término. Se cambió el término, ahora el Estado reconoce los derechos de la gente. O sea, primero son los derechos y después el Estado, ¿no? Así es, ¿verdad? Sí, por Entonces, supuesto. Ese fue pero antes teníamos un Estado de la dádiva, del no derecho, ¿sí? Y por el proyecto económico y el contexto internacional nunca se solucionó totalmente el problema de la injusticia social, de la inequidad, pero hubo avances muy significativos en las áreas que decíamos ahorita. Pero luego empieza todo el movimiento hacia la democratización del país. Pero comienza ese proceso de democratización junto con un esquema económico neoliberal. Entonces ya hay más democracia, es indudable que hay más democracia, pero sin justicia social. Se ha empeorado la distribución del ingreso, se ha empeorado el desempleo, se ha empeorado la inequidad del país. Entonces, y esto viene a incidir, o sea, no es que, bueno, hubo democracia, hubo justicia social, pero no hubo democracia. Hubo democracia porque los avances en educación, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y en ingreso propiciaron más conciencia de la gente y eso exigió más democracia, ¿no? ¿Sí? Se generó una masa crítica, indudablemente que no quedó conforme con la envoltura política que se les estaba dando, ¿verdad? Que se les estaba dando. Pero ahora, ¿qué pasa? Como hay más democracia, eso no podemos negarlo, pero la justicia social, el ideal de justicia social no se logra, ni siquiera remotamente, hay una enorme masa de gente que no es esa masa crítica que exigió la democracia, sino esa masa crítica que exige una serie de beneficios inmediatos, que conspiran luego contra la democracia. No sé si me explique. Sí. A pesar de ellos, o sea, esa masa de maniobra, ese acarreo, ese voto comprable, es fruto de la injusticia social. Entonces, yo pienso que ahí está el gran asunto del país. O sea, ahorita, para consolidar y desatorar este avance democrático, necesitamos, como decía Mao Zedong, para conquistar Yenuan hay que salirse de Yenuan, ¿sí? O sea, para hacernos más democráticos, ya no tenemos que seguir inventando IFES y CHITAIPS y todo eso. Tenemos que darle a la justicia social. Y está tocando un tema que me parece relevante y de mucha actualidad, porque es un problema no solo de México, es un problema que va aparejado a la globalización, ¿sí? Y a este esquema de capitalismo salvaje, neoliberalismo. Si vemos lo que está ocurriendo en Europa, bueno, Europa está desmontando lo que después de la Segunda Guerra Mundial le dio estabilidad, que fue el estado de bienestar social. Tremendo. Es Sí, terrible lo que sí. está ocurriendo en Europa, porque bueno, sí, tienen instituciones consolidadas, tienen un régimen democrático, pero en materia social hay una regresión histórica impresionante. Impresionante. ¿Ve? Antes de la Segunda Guerra de la Segunda Guerra Mundial, a cada quien rásquese por como pueda. Sí. Entonces, en México tenemos un serio problema. Yo le agregaría lo que tú estás diciendo. Tenemos 30 años sin que esta economía crezca. Sí, exactamente. Que ese es otro problema. Es un problema impresionante. Impresionante. En ese sentido, yo digo, bueno, para transformar el país, pues sí hay que transformar las instituciones, hay que combatir la desigualdad, pero también se tiene que crecer en la economía, porque Sí. de otra manera, Sí. pues Sí. la mesa se desbalancea, Claro, ¿verdad? claro. Tiene que haber ahí ese trípode para sostener. ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? Porque mira, aquí muchos lo ven en términos de dos sopas, ¿eh? Sí. El neoliberalismo, o sea, dejar que el mercado resuelva todo
Y yo digo que incluso no son consecuentes con la libertad de mercado porque hay monopolios, hay oligopolios. No, si te contara el ejemplo del frijol, por ejemplo, la cosecha de frijol, ¿quién la maneja y cómo se establecen los precios? Entonces, a ver, eso es una falacia, ¿verdad? Sí, El neoliberalismo es en ese sentido que se apega a sus dogmas, me parece que es una falacia. Pero al mismo tiempo, la otra, dice la gente, pues yo no quiero regresar al estatismo. No quiero regresar a las estructuras corporativas, no quiero regresar a la economía de Estado, donde el Estado incluso hasta producía películas chafas como las ficheras, ¿verdad? Cosas de esas. La gente no quiere tampoco eso. ¿Qué se puede hacer? Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque me parece que es clave en la definición de para dónde puede apuntar el rumbo del país y por supuesto de Morena. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Les recuerdo que de martes a domingo tenemos desayuno de 8 a 12:30 y jueves, viernes y sábado ya estamos teniendo eventos musicales en vivo. El jueves con el grupo Ensamble, música de los 80 y 90 en español y en inglés. Muy tranquilo para hacer una noche bohemia. Los viernes, desde luego, de salsa, cada vez con mayor audiencia y mayor impacto. Y los sábados estamos haciendo cenas temáticas con eventos. Tuvimos la del tango, que por cierto agradezco al público su asistencia, estuvo muy bien. Y vamos a continuar, tenemos próximamente programada la Noche Mexicana, para celebrar nuestra revolución, que yo sí la celebro. La revolución de 1917, ¿verdad? Sí. Porque creo que fue uno de los factores que nos ayudó a cambiar esto. Indudablemente. Víctor, pues yo digo que si hablamos de construir, transformar este país y construir un nuevo país, porque yo creo que pues tenemos que visualizar tanto el aspecto democrático, tanto el aspecto de la justicia social, como el aspecto económico. Y ahí es donde mucha gente no tiene claridad, incluso dice, no, es que Andrés Manuel López Obrador quiere regresar al populismo de Echeverría y de que, etcétera. Sí. ¿Cuál es ahí la propuesta? Mira, yo creo que la propuesta, qué interesante que lo que dices. La propuesta yo creo que va en la línea de que el Estado tenga una función subsidiaria, ¿sí? Subsidiaria, que no sea el protagonista, pero sea el que va quitando trabas. Por ahí alguien dice, el Estado es un monstruo, pero debemos utilizar ese monstruo para quitarle poder a esos otros monstruos tan terribles como son los oligopolios, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que necesitamos un Estado fuerte, pero no autoritario, ni invasor de todas las áreas. Un Estado que sepa destapar cuellos de botella. Un Estado que sepa realmente impulsar a los débiles.
a la gente que quiere superarse. A la gente que quiere superarse, te digo. Claro, sí. A la gente que quiere. Al empresario que te dice, miren, yo estoy produciendo tal cosa, pero tengo una enorme bronca porque me estoy enfrentando a una superempresa que me invade el mercado, que me mete competencias desleales. Entonces no puedo crecer. Y esa empresa cada vez va ocupando menos gente. Entonces que tú puedas decir, bueno, entonces es cuando el Estado debe intervenir. O que un Estado que se fija, para poder ser más competitivos necesitamos desarrollar más tecnología. Vamos a meternos ahí. Un Estado que esté repartiendo balones, como se dice en el fútbol, y no metiendo goles. Y esto que estás tocando me lleva a otro tema que me parece fundamental. Lo acabas de decir tú. Resulta ahora, así lo percibo yo, que de la partidocracia estamos pasando a la betocracia. Pero la betocracia de los poderes fácticos. Sí. Resulta que el enano creció y se convirtió en gigante. Porque esos poderes fácticos, y estoy hablando de los televisivos, de los monopolios en telecomunicaciones, en el ámbito financiero, en el ámbito bancario, en muchas... Los grandes acaparadores del alimento en el país, en muchas ramas. Sí. Pues ahora se dan el lujo de retar al Estado. Y hasta tienen sus mini bancadas en el Congreso, ¿verdad? Tanto en la Cámara de Diputados como la del Senado. Sí, ahí están las mini bancadas. Y están al pendiente de que no se afecten sus intereses. Y lo mismo está pasando con las estructuras corporativas sindicales. A mí me llamó mucho la atención cómo hicieron luego Alianza para oponerse a lo de la transparencia y rendición de cuentas de los en materia sindical. Y ahí sí hicieron caso omiso de colores, ideologías y todo, y se juntaron, ¿verdad? Sí. Para defender eso. Bueno, esos son poderes fácticos reales. Y estamos hablando que impactan en la industria petrolera, que yo creo que ahí no va a haber nada mientras sigue el sindicato de Pemex como está. En la educación. En la educación, mientras el CENTE no se modifique ahí también, vamos a seguir con un lastre. Sí. En los medios de comunicación, en el espectro radiofónico y televisivo, mientras entre Televisa y TV Azteca acaparen todo ese espacio, o en la telefonía, bueno, pues no va a haber avances tecnológicos ni científicos ni nada de eso porque no les interesa. Sí. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacerse porque aquí la lucha está más difícil? Entonces, no es solo consolidar las instituciones democráticas, sino una condición para consolidar las instituciones democráticas es nulificar esos poderes fácticos, que son los principales. Eso sí se pone en la camiseta a defender el status quo como sea. Ah, claro, esos sí son conservadores, Sí. Esos sí son conservadores. Mira, yo pienso que construyendo una base social muy fuerte, que entienda tus planteamientos, que se apropie de ellos y te apoye en las grandes luchas contra esos poderes fácticos, luchas pacíficas contra esos poderes fácticos. Cuando la gente te respete, Andrés Manuel lo decía ayer, queremos ser un partido que se nos respete. A lo mejor no queremos que se afilie todo México, de ninguna manera. No, y no es posible. No es una posible. sociedad plural, diversa, ¿verdad? Pero que nos respete. Entonces, cuando la gente nos respete, cuando vean que estamos luchando de a de veras contra esos poderes fácticos y no para favorecer a los competidores de esos poderes fácticos. Sí, claro. Estamos luchando contra los que tienen el logo A porque nos está apoyando los de que tienen el logo B, ¿no? No, sino que digan, es que estos van en serio, ¿sí? Y no van nada más de palabras, sino van de hecho. Creo que la gente nos va a respetar. Entonces, hay que ir ganando esa legitimidad con la gente primero. Es que, mira, hay un salto por ahí donde se pierde. Empiezas tú a ganar cierto respeto y presencia con la gente. Pero luego llegas al poder político
y te sumas a la lógica partidocrática, entonces pierdes respeto y poder ante la gente. Entonces cuando luchas contra los poderes fácticos, fácilmente te desacreditan. Sí, sí, porque además, y alguien lo dijo por ahí, pues lo dijo el mismo Andrés Manuel López Obrador, esos poderes fácticos son los principales que se han encargado de desacreditar la política, sí, también, como una acción transformadora a los partidos políticos, a los diputados, a los senadores en general. Sí. O sea, a la clase política. A la clase política, sí, a la clase política. Se han encargado de ponerla por los suelos, sí, porque a ellos les conviene. Claro. Pero cuando tú ves a un presidente como el de Uruguay, ¿es Mújica o Mujica? Mujica. O sea, Mujica. No, Mujica. Mujica, sí. Que otro día me estaban diciendo que lo estaban entrevistando y mientras lo entrevistaban, la esposa estaba planchando. ¿Sí? En su actividad. En su actividad cotidiana, normal, ¿no? cotidiana. Sí, que él tuvo que dejar una bicicleta en la que se iba a Montevideo. Le dijeron, oiga, ya es presidente, no es para tanto. Pero una persona como él, que le sobra buena parte del dinero que gana, y dice, oiga, yo no voy a ganar esto porque no lo necesito. ¿Sí? Que lleva una vida austera, que está totalmente cercano a la gente, pues aunque quieran los poderes fácticos desacreditarlo, van a batallar mucho más. Vamos a una pausa y regresamos con esto porque me parece que otro factor importante de cambio es el cambio cultural. Sí. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Entramos al segmento, pues, yo no diría de conclusiones, sino de puntualizaciones de algunos de los temas que hemos tocado. Y quiero cerrar con un tema que me parece fundamental y siempre he pensado, y en otros programas te lo he dicho, ¿verdad? Yo soy muy de la idea de Antonio Gramsci, de que los partidos, para lograr transformaciones sociales profundas, o para que en general una sociedad pueda lograr transformaciones fuertes, cambiar de rumbo, pues se necesita disputar la hegemonía de las ideas. Sí. Generar una nueva cultura política, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de convivir, una nueva forma de relacionarse y una nueva forma de dimensionar la situación, entre ellas el poder, sí, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho la insistencia de Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción, y lo digo abiertamente porque me parece que efectivamente ha habido una perversión, en algunos casos interesada, en otros por contaminación o que sea, del quehacer político.
que Sí. para mí la política es muy importante como instrumento de cambio. Sí. Y se ha pervertido. Entonces, se tiene que empezar por rescatar eso, ¿verdad? Por volver a darle el valor, la trascendencia, la dimensión que tienen. ¿Cómo hacerle para que efectivamente, sin contar con medios de comunicación masiva como los tienen los otros, ir generando un cambio cultural, que los mexicanos no nos quedemos en esa situación de resignación, de pasividad? Sí, nos inconformamos, rabiamos, gritamos, mentamos la madre, para decirlo así literalmente, pero somos pasivos en muchos aspectos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo reconstruir esa misma confianza del ciudadano en sí mismo, darle ese poder del que hablabas al inicio? Pues yo creo que ahí es muy importante cotidianamente estar hablando esto con la gente, estar hablándolo, y no por el bla, bla, bla. En cuanto más dices tú los valores que están detrás de tu acción, o que están en la raíz de tu acción, no hablo yo de predicar valores, sino decir, miren, nosotros estamos haciendo esto porque creemos en esto. Más la gente te va a estar exigiendo en función de eso. Más la gente te va a estar exigiendo. Oye, tú dijiste que la austeridad es importante, pero pues ya veo que... Llegaste en helicóptero. Llegaste en helicóptero, ¿cómo que la austeridad? La austeridad. Entonces yo creo, en primer lugar, incluso un psicólogo famosísimo y teórico de la ética, Kohlberg, de los que más fundamentan este asunto de los valores, dice, los valores no se predican, los valores se explicitan. Entonces, Claro. viviendo los valores, o como decía Mahatma Gandhi, vive el cambio que quieres ser. Esa frase está muy bonita, vive el cambio que quieres ser. Entonces yo creo que el Morena debe vivir ya el cambio que quiere ser. Y en la medida en que no lo vivamos, pues vamos a hacer un partido adocenado más. Y te voy a hacer una pregunta directa que también es muy cuestionable. Y yo lo oí ahí a López Obrador cuando dijo, no tenemos que reproducir el sectarismo, ni el amiguismo, ni el nepotismo. Pero muchos dicen, pero no tocó el caudillismo, porque también hay un riesgo muy fuerte, por supuesto, en esto de que en torno a una figura, sí, ¿verdad? Porque sí, también puede ser estoy un de factor acuerdo, de perversión, sí, de una intención buena. Eso es una. Y lo otro, ¿cómo hacerle para que esto que me estás planteando no se quede en el pensamiento mágico? Es decir, en el deber ser. Sí. Sí, porque todo el mundo dice, no, es que las cosas tienen que ser así, los partidos deben ser así, no, tenemos que hacer esto, pero nadie dice cómo. O sea, se convierte luego esto en un pensamiento mágico, ¿no? En un... Mira, sí. Yo creo que hay cosas que hay que ir creando mecanismos para exigírtelo. Por ejemplo, las comisiones de honestidad y justicia que se forman no son de honor y justicia. O No, sea, honestidad. Honestidad y justicia. No son nada más para ver las broncas que hay. Entendí que era un contrapeso al mismo Debe ser un comité contrapeso. ejecutivo. A ver, comité ejecutivo, ¿sí? No estás cumpliendo con la honestidad en este sentido, no estás siendo transparente, no estás haciendo la chamba que dijiste que ibas a decir, estás contando mentiras. Entonces yo creo que la Comisión de Honestidad y Justicia es un contrapeso, no como los comités de honor y justicia, Sí. que nada más reciben los casos que les llegan, sino aquí debe ser un vigilante continuo de la recta y adecuado funcionamiento de las estructuras partidarias. Y por el otro lado, yo creo que tenemos que buscar que los organismos colectivos, los consejos, funcionen también en ese sentido. ¿Habrá revocación de mandato? Yo creo que debe haber revocación de mandato. Porque también, pues esto es una, Sí, debe haber. esto es una situación... Sí, si la estamos pidiendo en las constitucionales, debemos pedirlo en las internas también, por supuesto. Porque eso esperarse a que concluya el periodo, Sí. pues, y ya se causó el daño mayor, pues ya después no se puede resolver. Finalmente, Víctor, porque ya voy carrereado, ¿cómo hacerle para que en este esquema de partido-movimiento no se convierta en un partido masivo, no de masas, que son dos cosas Sí, distintas, sí, sí. ¿verdad? Sí. Una cosa es un partido masivo y otra cosa es un partido
de masa. Yo entiendo por un partido de masas aquel que tiene influencia convocatoria y hegemonía sobre un segmento muy amplio de social, una fuerza, una base social muy amplia. Masivo, pues que tiene muchos integrantes. Sí. ¿Cómo hacerle para pasar de un partido masivo, que creo que está en construcción en esto, hacia un partido de masas? Que incluso tenga una corriente electoral de masas, estable, permanente. Sí, yo pienso que debemos ser, por un lado, debemos utilizar los medios masivos. Debemos ser muy hábiles para utilizar todos los medios que le llegan a las masas de la gente ahorita. Porque yo estaba en una reunión donde decía, es que no hemos hecho lucha política. Y yo decía, no era reunión del Morena, era de otra cosa. Porque no hemos volanteado. No, pues eso ya es de la prehistoria, pues sí. Pero me dicen, es que no se volanteó suficientemente el asunto de Ismael y Manuelita. Oye, pero en las redes sociales, en los periódicos, en programas de televisión, pues llegó muchísima gente. Fue una nota impresionante en proceso la semana pasada. Fue tema nacional. Fue tema nacional, entonces yo creo que eso fue más importante que volantear. Entonces yo creo que tenemos que llegar masivamente con un mensaje muy claro a la gente. Y por el otro lado, los llamamientos generales y las orientaciones particulares. Que en el lugar donde tú estés, donde tú vivas, sepas que en tal parte hay representantes del Morena, ¿sí? Que te pueden ayudar, te pueden orientar en unas cosas. Si te interesa en el partido, te pueden dar documentos o dar elementos de formación. Y creo que debemos darle mucha importancia a la formación y a la educación. Y creo que, último ya, nos queda un minutito, se va a mantener como un partido plural, porque hasta donde entiendo, Morena es un movimiento plural, con una orientación muy definida, hacia un cambio, hacia una transformación, pero no sujeto a una ideología determinada, ¿o sí? ¿O cómo van a definir? Mira, yo pienso que tiene que ser un partido plural, muy claro en cuanto a los valores que lo orientan, muy claro en cuanto al proyecto que buscamos, proyecto de mayor justicia, pero plural en las formas de ir a ello, ¿sí? Y plural, este es un punto de vista muy personal. Sí, claro. Yo creo que el Morena, si es un movimiento y a la vez un partido, debería acoger a gente que diga, yo le entro al movimiento, pero no al partido. Muy bien, te agradezco mucho esta conversación, Víctor, espero que a usted le sirva. Mire, esto no es propaganda en ningún partido, es para consolidar la democracia. Yo soy un convencido de que México es un país plural, necesitamos que esa pluralidad se exprese también de manera organizada en todas las instancias, ocupe todos los espacios públicos y desde luego también el poder. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Síganos en hilodirecto.com.